Hola, en este video les voy a hablar de cómo eh, obtener la salida para subwoofer en tu radio o la salida para amplificador de audio. Este conector que va acá, de 20 pin, tiene varias salidas. Generalmente las radios Android con el cable que vienen no vienen con todas las salidas. Entonces uno tiene disponible estos cables que traen más salida. Por ejemplo, acá trae salida cable verde, que es línea directa de salida para tener un subwoofer. También aquí hay salidas out RCA que permiten conectar un amplificador de audio. Y acá no todos los arnes lo tienen una salida para micrófono. Entonces con esto ustedes pueden tener la radio Android con un micrófono más cercano para utilizar en manos libres y que la persona que está hablando contigo te escuche bien. No como ocurre normalmente con estas radios, que tú escuchas bien pero la otra persona te escucha mal. ¿Por qué? Porque el micrófono está muy lejos. Eso. Les voy a dejar los links abajo de donde se pueden encontrar los cables para sustituir y donde se puede encontrar el micrófono. Por ejemplo, este tipo de micrófono sirve para poder conectar, ese viene con un cable de 3 metros, para poder conectarlo a este arnés con la salida de micrófono y que ahí tú puedas ocupar un micrófono externo como manos libres. Eso, saludos, no olviden suscribirse al canal y darle like al video.